Buenas noches, mi nombre es Lizeth Nieto y hoy les vamos a hablar sobre la influencia de los procesos de soldadura en la industria metalúrgica. Previo a ello, le hablaremos de los requisitos y las pruebas de documentación que deben de realizar tanto el inspector, el ayudante y el soldador, ¿sí? En primer lugar, estos son unos cursos que se obtienen a través de la Sociedad Americana de Soldadura, por sus siglas denominado AWS, que es la institución que se encarga de realizar estas certificaciones. Las certificaciones que tenemos presentes, la primera es inspector de soldadura, que la obtiene para poder ejercer su profesión, ¿sí? Lo primero que debe cumplir el inspector de soldadura para obtener la certificación es que debe tener cualidades como lo son cooperar con los otros sectores involucrados en la fabricación, tener imparcialidad en las decisiones, no tomar decisiones impulsivas, sino tomarse su tiempo, tener criterio propio y en cuanto a los conocimientos, debe tener conocimiento de las normas específicas de soldadura, tomar decisiones que sean consistentes en beneficio del producto fabricado y evaluar si el trabajo está bien realizado y qué riesgos provocaría si en un futuro llegara a fallar, ¿sí? También debe evitar retrasos, ya sea porque se rechace el producto sin ninguna justificación. Entonces es muy importante tener criterio propio. Tenemos la certificación para el soldador, que es la CW. Esta es una especificación del procedimiento de soldadura, donde el soldador realiza una prueba y a su vez es evaluado y se dice que si cumple o no cumple con las características deseadas en la soldadura de acuerdo a la norma, y a partir de allí él puede obtener su certificación para poder ejercer su profesión, ¿sí? Estas certificaciones son importantes en la industria, ya que a la hora de realizar cualquier trabajo, tenerlas va a ser de suma importancia. También vamos a tocar un punto que diría que es el más importante de todos, que es la seguridad y la salud tanto del soldador como el inspector de soldadura y el ayudante. Estas tres personas que están involucradas en el proceso de soldadura tienen que utilizar equipos de protección, ¿sí? Como lo son la máscara de soldar. Esta cubre lo que son cara, cuello y ojos. Lo protege de residuos que puedan expulsar la soldadura y que estos puedan caer sobre los ojos y ocasionar quemaduras, ¿sí? También tienen las máscaras filtros de los rayos que ocasionan las chispas de la soldadura y que pueden afectar la vista. Los guantes de soldar son muy importantes de utilizar porque el material que se está utilizando para realizar la soldadura posee calor, entonces para evitar quemaduras protege tanto manos como muñecas, antebrazo, y bueno, esto le da una mejor protección al soldador y al ayudante de soldadura. Cabe destacar que los guantes son utilizados por estas dos personas. Por el inspector, por los momentos no es necesario porque él solo lo que hace es observar y evaluar el procedimiento que se está realizando. Tenemos también el delantal de cuero, que allí sí lo deben de utilizar los tres, porque a la hora de la expulsión o de alguna chispa y que pueda caer sobre el cuerpo de las personas, de los involucrados que están realizando este procedimiento, los va a proteger y los va a resguardar de cualquier exposición que ellos tengan ante este trabajo. Los zapatos de seguridad y gorro, sí, esos lo utilizan en todas las industrias. Eso es algo que en seguridad en muchas industrias lo utilizan, ¿sí? Y bueno, esto protege a los pies como tal de cualquier quemadura, lesión. Al mismo tiempo son antirresbalantes, entonces es obligatorio el uso de zapatos de seguridad. Eso no tiene opción. La otra que bueno, normalmente no se utiliza mucho en la parte de la soldadura porque bueno, las empresas no compran estos medios de protección, que son
las polainas y casacas de cuero, que las utilizan entre los tobillos y los pies, que protegen a las personas de chispas o cualquier material que pueda caer allí. Son de material de cuero y bueno, puede ocasionar una quemadura. Entonces generalmente también las botas de seguridad evitan esto y utilizar pantalones de tela gruesa. Es importante utilizar las polainas y casacas de cuero, pero el costo de inversión no le es factible a las empresas, entonces muy pocas son las que lo compran, ¿sí? El otro equipo de protección que también es relevante es los lentes de protección. Estos se utilizan en procesos de soldadura específicos que puedan transmitir rayos ultravioletas o puedan afectar la visión del soldador, ¿sí? La otra parte es que el uso que se le debe dar a estos equipos debe ser el correcto para, de una u otra forma, cuidar la salud tanto del inspector, el soldador y el ayudante, es decir, de todos los involucrados. Algún factor importante es el soldar en un lugar que tenga buena ventilación, haya una aspiración del local para mantener limpio el aire y de esta forma tener una buena respiración, ¿sí? El soldador tiene que trabajar en un espacio que sea grande y de una u otra forma pueda trabajar bien, moverse en el medio, ¿sí? No puede soldar sobre contenedores que hayan almacenado materiales que sean explosivos o inflamables, como los combustibles, o barriles o tanques que hayan tenido contacto con estos materiales, ¿sí? O con materiales explosivos. No debe trabajar con ropa húmeda o tener las manos mojadas a la hora de realizar la soldadura porque bueno, esto le traería grandes riesgos a su salud. Entonces bueno, todas estas recomendaciones son para cuidar la salud del soldador y garantizar la seguridad laboral en su entorno, como también garantizar una soldadura de calidad. Aquí influyen muchos factores para obtener una buena soldadura, ¿sí? Y esto también va a depender de la preparación y la logística con la que cuente el soldador y los involucrados. En la soldadura tenemos lo que son el diseño de juntas. El diseño de juntas tenemos diferentes diseños. El más común y el más utilizado frecuentemente es la junta a tope. Es la más simple y se utiliza para unir dos objetos que reposan sobre el mismo plano. Es decir, yo tomo una lámina, tengo otra lámina y genero la unión entre ellas por medio de la soldadura o el cordón de soldadura, ¿sí? Están en el mismo plano, son coplanares. Pueden ser los perfiles que se generen en los bordes de esas láminas, pueden ser en B o en U. Eso va a depender de la soldadura o la aplicación que se le vaya a dar a esas láminas o a ese material o metales. Tenemos la junta de esquina, que es una soldadura donde se unen los objetos a 90 grados. En este caso sería así. Eso va a permitir una unión más fuerte y también permite al soldador unir dos objetos en un solo paso. Puede requerir tanto cordón de soldadura por la parte de arriba, por la parte superior y por la parte inferior, ¿sí? De todas formas, en la presentación pueden observar lo que es una junta, ya sean en L o en esquina. Tenemos la junta en T y bueno, esta se utiliza para unir dos objetos en el ángulo adecuado para formar una T. También la podemos observar en la presentación. Tenemos la junta solapada o de traslape. Ocurre cuando el borde de una toca el borde de la otra, ¿sí? El ejemplo más común que tenemos es el de una escalera, ¿sí? También en la imagen de la presentación la pueden observar allí. Y la junta en borde, que es como que casi que la misma de a tope, pero la diferencia es que esta se genera la unión entre dos láminas y se elige el ángulo de unión entre las dos láminas, ¿sí? No son coplanares, sino ya estas ocupan diferentes planos en el espacio. Esto va a depender del uso que se le vaya a dar y bueno, gracias a todas estas uniones nos permite diversificar su uso en el área de la industria metalúrgica. Podemos determinar uniones que sean fiables y duraderas de acuerdo a la aplicación que se le vaya a dar y para eso tenemos que generar productos que sean seguros y confiables.
Tenemos también lo que es la calidad de la soldadura, y para ello se realizan ensayos destructivos y no destructivos, ¿sí? En la industria metalúrgica se suelen usar estos dos tipos de ensayos. El primero, que es los destructivos, consiste en el que se hace el estudio sobre la pieza, sobre el cordón de soldadura o sobre la soldadura realizada. Esta puede presentar se le puede generar una obstrucción sobre la misma, y bueno, son daños físicos irreversibles, pero que nos permiten estudiar las propiedades mecánicas y cómo varían en función a la velocidad de la deformación y a la temperatura en la que se encuentra el cuerpo, ¿sí? Porque para eso se le aplica presión y temperatura. Los ensayos destructivos determinan características mecánicas, como son los esfuerzos, la elasticidad de la pieza y la deformación. En cambio, los ensayos no destructivos nos permiten mantener la pieza, se le puede seguir dando uso, pero a través de métodos ya sean visuales, podemos observar lo que son grietas, porosidades. Bueno, esto lo explicaremos más adelante, y también va a depender de la experiencia del soldador, del inspector de soldadura, qué se debe hacer en el caso de que se observe una discontinuidad o alguna rareza sobre la soldadura, ya sea aplicarle un ensayo destructivo o un ensayo no destructivo. Esto también va a depender de lo que se quiera estudiar y del presupuesto de la empresa. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que, bueno, esto nos va a permitir detectar tanto defectos superficiales como internos, ¿sí? La otra parte que tenemos, como les venía diciendo, bueno, tenemos los defectos en las soldaduras. El primero de ellos son el agrieteamiento. Estos son defectos que se presentan sobre el cordón de soldadura y sobre la zona fundida. Ellas pueden ser visuales, ya sean microscópicamente o macroscópicamente. También los equipos con los que se cuente van a influir bastante en el proceso, ¿sí? Tenemos las inclusiones, que es la región dentro de la sección de la soldadura donde el fundente fundido ha atrapado escoria y esta se ha solidificado con la soldadura, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso las láminas o el material soldado pierde resistencia, tiene menor soporte en cuanto a esfuerzos, y bueno, el material puede ser frágil a la hora de generársele un trabajo donde tenga constante fatiga, ¿sí? Y tenemos la otra discontinuidad o el otro efecto, que es la porosidad, que es una forma que se genera sobre la soldadura en forma de cavidades, de poros, podría decirse, ¿sí? Y bueno, esto afecta la dureza, la firmeza de la soldadura realizada, y bueno, son defectos que son visuales a simple vista, ¿sí? Tenemos el otro defecto, que es la socavación. Esto va a depender mucho del soldador, de cómo manipule el electrodo, cómo manipule la pistola, el portaelectrodo, y que todas las condiciones que se necesitan para realizar una buena soldadura estén dadas. Para eso el soldador debe de ser detallista. Y bueno, en cuanto a la socavación, tenemos que el metal base adyacente a la soldadura tiene un faltante allí, ¿sí? Entonces eso ocurre en los extremos del cordón, y bueno, generalmente hace que la soldadura realizada pierda propiedades mecánicas. No son fiables, o sea, no hace que sea fiable y factible. La otra es la del traslape, que es el resultado de la cantidad excesiva de metal que se vierte sobre las láminas soldadas, y bueno, yace sobre la superficie del metal, ¿sí? Esta sin fundirse. Entonces, este es todo lo contrario a la socavación, sino que en este caso se desborda en los laterales. Tenemos la convexidad, que se refiere a la cantidad de metal de soldadura recargado sobre la superficie de soldadura, ¿sí?
de filete, más allá de lo que consideramos plano. Entonces genera como una convexidad entre las dos láminas que se unen. Y bueno, el cordón tiene esa convexidad. Generalmente la convexidad es bueno que ocurra, pero cuando tenemos piezas de soldadura que son sometidas a flexión y por lo tanto tienen mayor fatiga en el tiempo, ¿sí? Allí es donde se recomienda que la soldadura sea convexa, pero generalmente debe ser plana, ¿sí? En conclusión, bueno, obteniendo todos estos conocimientos, tanto de defectos de la soldadura, de cómo determinar grietas, discontinuidades, ya sea de una forma visual o no visual, para ello se cuenta con ensayos, eso va a depender de lo que se quiera estudiar y también con los equipos que se cuenten. La industria metalúrgica es una industria que abarca mucho, es una industria que día a día está en constante innovación, crecimiento y aporta a cada empresa de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Ya sea las soldaduras en tuberías, en construcción, en la industria naval, en la industria petrolera. Y bueno, la industria metalúrgica cuenta con metales ferrosos, no ferrosos, también con algunos polímeros, pero son pocos, ¿sí? Y bueno, de allí se diversifican muchas ramas. Entonces para ello tenemos que tener conocimiento específico de lo que se quiere hacer, ¿sí? En la industria metalúrgica y a la hora de realizar procesos de soldadura, tenemos 3 personas que están involucradas. La primera es el inspector de soldadura, el cual se encarga de controlar y asegurar que la soldadura sea efectiva y cumpla con los estándares de calidad. Tanto ya sea para construcción, montaje de equipos, instalaciones, entre otras. Lo importante es que todas las maquinarias que se fabriquen estén dentro de la norma de seguridad. Tenemos el soldador, él es quien se encarga de ejecutar el trabajo, de llevarlo a cabo. Es el que está en contacto directo con el metal base, con las láminas, con los gases que se utilizan, los gases protectores. O sea, él es el que está en contacto directo con el proceso de soldadura y es quien determina qué proceso de soldadura se debe de aplicar de acuerdo al material a soldar y la función que debe cumplir ese material, ¿sí? El ayudante es una persona, es un seguidor, es alguien que está allí para ayudar al soldador a la hora de necesitar suministro de electrodo, el suministro de algún equipo, de verificar que toda la maquinaria esté funcionando operativamente, de que no exista ningún error. O sea, es quien se encarga de verificar que lo que está haciendo el soldador esté bien, ¿sí? Y puede aportarle al soldador, como el soldador le puede decir también al ayudante qué debe hacer. Entonces es un trabajo en equipo, trabajan en conjunto, de la mano. Y bueno, el inspector está allí presente, pero él se encarga de evaluar, de ver, de verificar.